Doctora Xochitl, de nueva cuenta, muchas gracias y estamos con todas las expectativas y abiertos a lo que usted nos quiera compartir. Sin duda nos va a fortalecer mucho. Y le cedo el uso de la palabra. Adelante, está en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, primero, antes que nada, una disculpa por no coincidir con el señor gobernador. Quiero agradecerles a todas las autoridades educativas del estado de Nayarit el que me permitan conversar con los docentes, con las maestras y los maestros del estado con respecto a la propuesta de la nueva escuela mexicana. El día de hoy yo sé que ustedes han tenido ya varias presentaciones de especialistas, de distintos especialistas con respecto a la propuesta de la nueva mexicana. En esta ocasión yo voy, creo que a reiterar algunas de las cosas que ya les han planteado y a tratar de enfocarme en dos grandes temas. Uno de ellos que creo que no se ha enfatizado suficientemente en otras presentaciones, tiene que ver con el tema de el perfil de egreso de la nueva escuela mexicana. Ese es uno de ellos. El otro es que sí que ya lo abordó la doctora Rosa María Torres con ustedes, que es los distintos problemas que se les han presentado ya en la concreción y construcción del programa analítico. Entonces, voy ahorita a abordar estos dos grandes temas, que es, les reitero, el perfil de egreso y luego la construcción del programa analítico. Bueno, muy bien. Bueno, solamente reiterar de manera muy general algunos de los principios de la nueva escuela mexicana que precisamente dan pie a lo que conocemos como el perfil de egreso para la educación básica. Ustedes saben que pues el mandato popular expresado en las elecciones del 2018 que llevó a nuestro presidente a conducir las riendas de la nación, pues instaló un gobierno cuyo actuar está orientado a la transformación de la vida pública nacional. Esta transformación de la vida pública nacional necesariamente tenía que derivar en la construcción de una nueva propuesta educativa. Y esta nueva propuesta educativa recoge estos principios que están aquí enunciados, que tienen que ver primero tienen como trasfondo ideológico todo lo que tiene que ver con la formación humanista, que es uno de los principios también que el gobierno del presidente Andrés Manuel está encabezando precisamente como uno de los elementos centrales, que es impulsar todo lo que tiene que ver con el humanismo para lograr precisamente una transformación de la sociedad y que nos permita tener una sociedad más justa, equitativa y que reivindique sobre todo la igualdad de todos los mexicanos. En el caso particular de los principios de la nueva escuela mexicana, lo que se pretende es fomentar la identidad con México, promover la responsabilidad ciudadana con honestidad, que los ciudadanos que se formen a partir de esta nueva escuela mexicana participen en la transformación de la sociedad desde la democracia, desde la igualdad, con respeto a la dignidad humana y sobre todo que promuevan la interculturalidad. México es un país muy diverso, con una diversidad de culturas, de lenguas, de valores, y por lo tanto tenemos que promover esta interculturalidad, que es lo que nos da identidad como nación, y promover también la cultura de paz y el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Estos principios de la nueva escuela mexicana digamos, condensan en lo que
hemos denominado y que cualquier propuesta curricular plantea, que es el perfil de egreso. Pero el perfil de egreso está de alguna manera incorporado en la propuesta, que tiene como 4 elementos que articulan toda la propuesta curricular, que van de principio a fin. Esto creo que también ustedes ya lo conocen. Me voy a ir un poquito rapidito con estas láminas. Les decía que estos 4 elementos son los que articulan todo el planteamiento curricular de principio a fin, y que ustedes creo que ya los han revisado de manera puntual. Me voy a ir un poco rápido con ellos. El primero de ellos tiene que ver con considerar a la comunidad como el núcleo integrador de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto significa que se deben de llevar a cabo diversas acciones al interior de la escuela para que éste sea considerado como el centro de aprendizaje comunitario, en el que van a converger los saberes y se van a intercambiar todos los valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. Esto significa que, y ustedes lo han venido trabajando en la construcción del programa analítico, que debemos recuperar todos estos valores, todos estos saberes de la comunidad inmediata, de la comunidad mediata también a nivel regional y de la nación, para que sean objeto de aprendizaje y de análisis dentro de la escuela. El segundo rasgo muy importante de la propuesta es concebir precisamente a las niñas, a los niños y a los adolescentes como los sujetos de educación, y que son la prioridad del sistema educativo, y que en este sentido tenemos que plantear que las niñas, los niños y los adolescentes deberán integrarse a la vida colectiva con bienestar y felicidad. Estos 2 elementos son muy importantes dentro de la propuesta, porque se trata, sí, de adquirir conocimientos, que es una parte muy importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también darles todos aquellos elementos que les permitan vivir en bienestar y con felicidad. El tercer elemento, no menos importante, es el de la autonomía profesional del magisterio. Ustedes, a través de los consejos técnicos escolares y en los talleres de formación continua, han podido ir contrastando cuáles son los principios de esta autonomía profesional del maestro. Nosotros como docentes siempre hemos hecho recortes de las propuestas curriculares, pero estos recortes a veces los hacemos de manera consciente, otras tanto de manera inconsciente, o de lo que nos da tiempo de trabajar a lo largo del ciclo escolar. Ahora de lo que se trata es de que esta autonomía profesional se puede ejercer de manera individual y también de manera colectiva, y que se tomen decisiones en torno a lo que se tiene que enseñar y cómo se tiene que enseñar dentro de las escuelas. Y tomar en cuenta esta realidad social, territorial, cultural y educativa de las y los estudiantes de la escuela donde trabajamos. Y finalmente, el cuarto elemento, que tiene que ver con la integración curricular, expresada precisamente en también todos los elementos que ustedes ya conocen, como son los campos formativos, los ejes articuladores, las fases en las cuales está organizado el currículum, y que establecen fundamentalmente cuáles son los contenidos que se habrán de abordar en cada una de las fases y en cada uno de los grados que integran estas fases. Y lo que se pretende a través de esta integración curricular es básicamente articular el trabajo interdisciplinario y tratar de abandonar la fragmentación y de los contenidos que se ha dado en otras propuestas curriculares, y que podamos problematizar la realidad para plantear proyectos a través de los cuales los alumnos desarrollen los aprendizajes requeridos. Quisiera yo plantear aquí en este momento, detenerme un poco y plantearles cómo en las propuestas curriculares anteriores
venimos de una concepción totalmente completa. Esto es un cambio de paradigma radical, porque se trata precisamente, primero, de reconocer que las maestras y los maestros de la educación básica son profesionales de la educación y no son técnicos de la educación como se ha concebido en otras propuestas educativas. Con esto me refiero a esta idea de que el docente solamente tiene que aplicar un plan de estudios y que la propuesta nacional que se entrega es una propuesta que hay que aplicarla tal cual y que no requiere de este proceso de contextualización. Lo que estamos nosotros precisamente transformando de manera radical es esta concepción y darle al maestro precisamente una voz dentro de la construcción curricular que hasta ahora no se había planteado. Por eso estamos incorporando el elemento del codiseño para que los maestros tengan este espacio precisamente para la toma de decisión colectivas de qué y cómo hay que enseñar en nuestras escuelas, considerando precisamente el contexto particular donde se ubica la escuela. El rasgo, ¿por qué me interesa trabajar con ustedes el perfil de egreso? El perfil de egreso es lo que nos va a permitir identificar todos los elementos que luego están condensados en la estructura curricular. Ustedes van a poder ir viendo cómo este perfil de egreso nos va a dar la pauta para identificar los ejes articuladores, para identificar los campos formativos y cómo están organizados precisamente en las fases y en los campos formativos. El primer elemento del perfil de egreso tiene que ver con este reconocimiento de que nuestros alumnos son ciudadanas y ciudadanos que pueden ejercer sus derechos a una vida digna, a decidir sobre su propio cuerpo, a construir su identidad personal y colectiva, así como vivir en bienestar y felicidad. Este elemento del perfil de egreso nos plantea una mirada de futuro, precisamente con respecto al tipo de sujeto que queremos formar en la educación básica. Lo que a veces, por lo que a veces nos preocupamos más es por lo que tenemos, por los contenidos que tenemos que cumplir en cada uno de los grados que nos toca trabajar, pero no debemos de perder de vista que estos contenidos están vinculados a lo que queremos lograr al término de la educación básica, pero sobre todo a la formación de ciudadanas y ciudadanos. Estos ciudadanos que nos llegan a nosotros en las escuelas de educación básica serán los que en un futuro, en unos 20 años, tendrán en sus manos la conducción de este país. Y por lo tanto, preguntarnos sobre qué tipo de sujeto queremos formar también nos lleva a tratar de resolver o contribuir al tipo de sociedad que queremos dentro de un futuro. El trabajo que nosotros desarrollamos al interior de las aulas tiene que ver precisamente con esta visión de futuro. No podemos nosotros trabajar solamente teniendo en consideración los objetivos inmediatos del grado con el cual trabajamos o del nivel, sino tenemos que pensar que lo que nosotros estamos construyendo en cada una de las aulas de nuestro país es el futuro de la nación. Por eso es muy importante y me detengo en conversar con ustedes acerca del perfil de egreso. El segundo elemento es precisamente reconocer que México es una nación con una diversidad étnica, cultural, lingüística, social, política y de género, que contribuyen a darnos los rasgos que nos caracterizan como nación mexicana. En otras propuestas educativas, y ese es también uno de los elementos que rompe con la tradición con la cual venimos trabajando en educación básica, es que
Los planteamientos, tanto curriculares como los que se van planteando a lo largo del perfil de egreso de otras propuestas, tienen que ver con una tendencia a lograr la homogeneidad y no reconocer esta diversidad que somos como país. Aquí, digamos, la ruptura que se establece con los anteriores planes de estudio es que nosotros estamos proponiendo partir precisamente de esta diversidad cultural, lingüística que tenemos y trabajarla al interior de las aulas y no pretender que México es una nación con una sola cultura, con una sola visión política o social. El siguiente perfil de egreso, el rasgo del perfil, tiene que ver con también trabajar con todo lo que tiene que ver con la igualdad de género. Y por eso les digo que en los rasgos anteriores podemos identificar precisamente algunos de los ejes como es la interculturalidad crítica, la atención y por otra parte, en este elemento del rasgo del perfil, lo que podemos identificar es la igualdad de género. Tenemos que trabajar con nuestros alumnos en reconocer que tanto las mujeres como los hombres somos personas que gozamos de los mismos derechos, que tenemos las mismas capacidades de acción, que debemos de fortalecer la autonomía y nuevamente aquí está planteado la capacidad de tomar decisiones para una vida digna, libre de violencia y discriminación. Este rasgo del perfil, como ustedes pueden observar, se vincula directamente con el eje de igualdad de género. El siguiente rasgo del perfil se refiere a que los niños y las niñas y adolescentes puedan valorar todas las potencialidades que tienen, tanto en el ámbito cognitivo como físico y afectivo, para que a partir de este reconocimiento y valoración de sus capacidades puedan mejorarlas, tanto de manera personal como en su interacción en la comunidad, en las distintas etapas de su vida que van desarrollando dentro de su formación en la educación básica. El quinto rasgo del perfil tiene que ver con también uno de los ejes articuladores y que se van a ir concretando en los contenidos de los programas sintéticos, es con la necesidad de desarrollar una forma de pensamiento propia, en la cual ellos puedan emplear distintos elementos y dispositivos para poder analizar su realidad, su entorno inmediato y hacer juicios argumentados sobre esta realidad, tanto familiar como escolar, como comunitaria, como nacional y mundial. Este es un trabajo muy importante, el que tenemos que realizar con nuestros alumnos, porque nos va a permitir precisamente, y está directamente vinculado con el eje articulador del pensamiento crítico, porque les va a permitir a los alumnos precisamente hacer este análisis de la realidad. Se ha cuestionado mucho la nueva escuela mexicana porque pone en el centro a la comunidad y se plantea que se recuperen los saberes y la cultura y los valores de la comunidad inmediata. Y entonces nuestros detractores algunas veces han planteado, bueno, entonces quiere decir que no va a haber pensamiento científico y que lo que va a prevalecer son saberes de sentido común, que son los que muchas de las veces provienen o están dentro de la comunidad y que no están vinculados con el conocimiento científico. Y pues esto está alejado de la realidad, porque precisamente lo que se propone es reconocer cuál es esta realidad familiar, comunitaria, nacional y mundial en la cual nuestros alumnos tienen contacto para precisamente hacer un análisis de ella y elaborar juicios argumentados sobre esa realidad.
pero tenemos que partir de lo que es inmediato a nuestros alumnos. Este quinto rasgo del perfil, vamos a ver cómo se relaciona, aparte de con el eje articulador del pensamiento crítico, con el último de los rasgos del perfil de egreso que ahorita más adelante vamos a analizar. Otra de las cosas que deberemos de trabajar de manera muy precisa al interior de nuestras aulas es favorecer que los niños y las niñas se perciban también como parte de la naturaleza y que estén conscientes del momento que viven, tanto en su ciclo de vida como la importancia que tiene entender su relación con el medio ambiente. Desde hace muchos años estamos viviendo una crisis con el cambio climático, y estos son elementos que debemos de trabajar con nuestros alumnos y que ellos se reconozcan como parte de la sociedad y como sujetos que también intervienen para mejorar o para agudizar esta situación de crisis en el medio ambiente que estamos viviendo actualmente. El séptimo rasgo del perfil, y también está vinculado con el asunto del pensamiento crítico y de este análisis de la realidad inmediata de nuestras alumnas y de nuestros alumnos, es que tengan la capacidad de analizar, de interpretar todos los fenómenos, hechos y situaciones históricas, sociales, culturales, para que a partir del trabajo de temas diversos, en los cuales ellos desarrollen la indagación y la investigación para poderlos explicarlo, lo hagan a través de razonamientos, como señalábamos hace rato, de juicios argumentados, pero sobre todo de modelos explicativos, datos e información con fundamento científico y con saberes comunitarios. Hay muchos elementos de los saberes comunitarios, como pueden ser alguna medicina tradicional o ciertos valores que tienen, que es necesario continuar preservando y trabajar alrededor de ellos. Pero hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con lo que son los distintos mitos fundacionales de creación de la humanidad, que tienen un trasfondo en algunos casos religioso, de la cosmovisión de los pueblos indígenas, que no hay que desecharlos, lo que hay que hacer es contrastarlos precisamente con modelos y fundamentos científicos para reconocer que forman parte de la tradición, pero que hay explicaciones científicas desarrolladas a lo largo de la humanidad que nos permiten precisamente interpretar estos hechos naturales y sociales. El octavo elemento del rasgo del perfil tiene que ver con esta posibilidad de que sea a través de un trabajo colectivo, en diálogo, con respeto y aprecio a la diversidad que tienen los distintos alumnos, que se pueda trabajar de manera cooperativa para poder atender todas las capacidades, características, condiciones, necesidades, intereses de cada uno de nuestros alumnos. Nosotros en esta nueva propuesta de la nueva escuela mexicana, reconocemos que el diálogo y el respeto hacia el otro es lo que nos va a permitir construir una sociedad más armónica, con una cultura de paz que nos permita efectivamente convivir en armonía. El noveno rasgo del perfil nos plantea la necesidad de trabajar al interior de las aulas de educación básica en el intercambio de ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes, con el fin de establecer acuerdos en donde está nuevamente este elemento del respeto a las ideas propias y la de otras y otros. En este sentido, se trata de dominar las habilidades de comunicación básica, tanto en la lengua materna como en otras lenguas,
Si ustedes van reconociendo, podemos ir, ya no me he detenido mucho en eso, pero podemos ir reconociendo en cada uno de estos rasgos del perfil cómo están presentes, como les decía, los ejes articuladores y además los contenidos que se plantean para cada uno de los campos del lenguaje que integran la propuesta curricular. Y el 10º, aquí está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la apreciación de la cultura y de las artes a través de la lectura. Está también los elementos de la interculturalidad crítica y está el campo del lenguaje, de los lenguajes. Cómo vamos a trabajar no solamente con el lenguaje oral y escrito, sino con todos aquellos lenguajes que nos permitan comunicarnos con otras y con otros. Y en este sentido cobran relevancia el lenguaje artístico en una primera instancia, pero también todos aquellos lenguajes que algunos estudiantes con discapacidades es necesario trabajar, como son los lenguajes de señas o el lenguaje braille, para poder tener una mejor interacción y comunicación dentro del aula. Y finalmente, el último rasgo del lenguaje, que es el que creo yo que sintetiza todas estas aspiraciones del perfil de egreso, tienen que ver con el pensamiento crítico, porque es a partir del pensamiento crítico que vamos a poder valorar toda esta diversidad de conocimientos y saberes de las ciencias y de las humanidades, reconociendo la importancia que tienen para la historia y para la cultura de la humanidad. Tenemos que lograr que los chicos que salgan de la educación básica, de la secundaria, hayan logrado estos rasgos del perfil para que puedan tener un mejor desarrollo dentro del propio sistema educativo en los niveles subsiguientes, como dentro de la misma sociedad y el entorno inmediato en el cual están participando nuestros alumnos. Este perfil de egreso se concreta en la flor, que también ustedes ya han trabajado muchísimo, y que bueno, en sus pétalos externos están todo lo que son precisamente los ejes articuladores. Si ustedes ya los conocen, pero podemos ir identificando cómo los distintos rasgos del perfil también tienen o dan pie precisamente a estos elementos de los ejes articuladores, ¿no? Que tienen que ver con la vida saludable, con las artes y experiencias estéticas, con el pensamiento crítico, con la inclusión, con la igualdad de género, la interculturalidad crítica y con la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Estos ejes articuladores que digamos, le dan una concreción de manera particular a los rasgos del perfil, después se van a expresar en lo que son los campos formativos. Los campos formativos es algo que ustedes ya conocen también mucho, que han estado analizando en los programas sintéticos, teniendo como centro a las niñas, los niños y adolescentes, pero siempre considerando a la comunidad como este espacio que le da sentido a lo que se trabaja y a los conocimientos y contenidos que se trabajan dentro del aula y de la escuela. Voy a pasar de manera muy rápida a los campos formativos, para irnos ya a lo del programa analítico y el programa sintético. Son los 4 que ya ustedes conocen. Estos campos formativos se organizan o van a estar presentes en las distintas fases que también conocen ustedes ya cómo se desarrollan, a qué nivel educativo corresponde cada una de las fases. Hay muchas dudas acerca de la fase 1 de la educación inicial por la denominación que tiene el plan de estudios. Inicia con plan de estudios de preescolar, primaria y secundaria, y la educación inicial no se incluye, aunque sí existe la fase 1. Esto tiene que ver básicamente con que la educación obligatoria
parte a partir de preescolar. No está considerada la educación inicial como parte de la educación obligatoria, que está consignada desde la Constitución y desde la Ley Federal de Educación. Eso es que no forma parte del plan de estudios, pero sí de la propuesta de la nueva escuela mexicana, y hemos incluido los programas sintéticos para la fase 1, que espero y supongo, y bueno, tengo la certeza porque hemos visitado distintos centros de desarrollo infantil, donde ya están analizando en los consejos técnicos los programas sintéticos para la fase 1, como está ocurriendo para las otras 5 fases, es decir, desde la fase 1 hasta la fase 6. Y bueno, voy a detenerme un poco solo un poquito, porque donde quiero profundizar más es en la parte de cómo transitamos del programa sintético al programa analítico. Los programas sintéticos se presentan por fase, y en cada una de las fases que están integrando la propuesta curricular se presentan cuáles son las finalidades del campo formativo para la educación básica en general, cuáles son las especificidades del campo formativo para la fase de la que se trate y en la cual ustedes trabajan, y se presentan los contenidos, un desglose de contenidos para la fase y los procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo por cada grado que integra la fase. Ustedes ya han podido ver en estos programas sintéticos que un contenido se desglosa o 3 procesos de desarrollo de aprendizaje que corresponden a los grados de la fase. Es decir, que si yo estoy trabajando en secundaria, para cada contenido voy a poder o cuento con procesos de desarrollo de aprendizaje para el primer grado, para el segundo o para el tercero. Si se trata lo mismo en preescolar. Si se trata de la primaria, pues voy a encontrar para cada una de las fases, que son 3 fases que incluyen el nivel de primaria. Aquí están organizados 2 grados por cada fase. Entonces, en primaria voy a encontrar contenidos con procesos de desarrollo de aprendizaje para el primer grado y el segundo, si estamos hablando de la fase 3, para cuarto y quinto en la fase cuarta, y tercero y cuarto para la fase 4, y quinto y sexto para la fase quinta. También dentro del panorama de los contenidos de cada fase se presenta de manera muy sintética la integración de los contenidos y la metodología sobre cómo, y el enfoque didáctico sobre cómo podríamos integrar los contenidos entre sí y poder construir proyectos con métodos globales, y el proceso de codiseño de los contenidos curriculares que se dan o que se tendrían que desarrollar a partir de la contextualización. En este es solo un ejemplo de la fase 3. No aparecen así, aparecen enlistados de manera vertical, pero para cada uno de los campos formativos aparece un listado de contenidos, ¿no? De manera vertical. Algunos de los docentes con los que hemos tenido un acercamiento más cercano, nos plantean o quieren encontrar en la primera columna está lenguajes, en la siguiente saberes, en la tercera ética, naturaleza y sociedad, y en la cuarta del humano y lo comunitario. Y se van enlistando los contenidos, y ellos querían encontrar una relación entre esos contenidos que se plantean en estas listas, pero no existe esta relación. Esta es una relación que ustedes precisamente a partir del trabajo de contextualización y codiseño tendrán que ir estableciendo y que les van a dar la pauta para trabajar los proyectos o las temáticas que van a elegir, como por ejemplo un centro de interés para trabajar con sus alumnos. Y ya posteriormente, para cada uno, como les decía,
de los contenidos, se van a ir desagregando los procesos de desarrollo de aprendizaje para primero y segundo grado. Este es también un ejemplo de la fase 3, en donde el contenido de la escritura de los nombres propios en lengua materna se desarrolla en un proceso de desarrollo para primer grado y en otro proceso de desarrollo para segundo grado. Este es, digamos, la manera en la cual están organizados los programas sintéticos que están ustedes analizando en estas sesiones del Consejo Técnico Escolar. Déjenme decirles también que, el programa sintético se ha concebido como un programa que está incompleto, porque, o sea, plantea todos los contenidos nacionales básicos que son los que hay que trabajar en cada uno de los grados de la educación básica y en cada uno de los niveles. Pero está incompleto porque precisamente requieren de un trabajo de contextualización y de codiseño que ahora están ustedes iniciando en los mismos consejos técnicos para construir el programa analítico. Entonces, el elemento también innovador en esta propuesta de la nueva escuela mexicana está en este elemento del codiseño. Voy a tratar de explicar algunas de las dudas que tienen ustedes acerca de lo que significa el codiseño, cuándo empieza, qué considera, qué no considera. El primer elemento es que el codiseño parte de precisamente los programas sintéticos y el codiseño es un proceso, no se concreta, no es solamente el programa analítico. El codiseño es un proceso que inicia con la misma contextualización y el diagnóstico que hacen ustedes como primeras pasos para construir su programa analítico. Y el codiseño no elude la observancia obligatoria de los programas de estudio, es decir, de los programas sintéticos. No significa que yo solamente voy a hacer aquellos, es decir, no voy a hacer una selección de qué contenidos del programa sintético trabajo y cuáles no. O sea, hay que trabajar todos. Lo que ustedes van a hacer con el trabajo del codiseño y que se concreta en el programa analítico es decidir cómo organizan esos contenidos que están planteados en el programa sintético y con qué secuencia lo van a trabajar y con qué temporalidad. El codiseño también implica tener una visión contextualizada y flexible para la toma de decisiones que van a hacer con respecto al programa analítico, de qué y cómo se enseña en la escuela. Esto significa que estos contenidos nacionales que están plasmados en el programa sintético tienen que reposicionarse como un espacio de lo común desde la diversidad que nos caracteriza como país. Este es, digamos, un elemento que he venido reiterando en esta exposición, de cómo precisamente no partimos de lo homogéneo, sino partimos de la diversidad para poder construir desde esta diversidad el espacio de lo común que nos caracteriza como país. Creo que también es un cambio importante y significativo de lo que hace a esta nueva propuesta curricular con la cual ya están ustedes trabajando y analizando en los espacios del Consejo Técnico. Otro de los elementos del codiseño es que sí, el codiseño va a incorporar problemáticas, temas y asuntos comunitarios, locales, regionales, como contenidos necesarios para enriquecer la propuesta curricular. Por eso se concibe que el programa sintético es un programa inacabado. ¿Por qué? Porque requiere de esta contextualización, porque requiere de la incorporación de los contenidos locales y regionales. Y reconoce también el proceso de codiseño, los espacios de decisión curricular que las maestras y los maestros llevan a cabo.
que normalmente por distintas situaciones los maestros vamos haciendo recortes recortes curriculares que a veces los hacemos de manera consciente y otras de manera inconsciente. De lo que se trata en este proceso de codiseño es que siempre estos recortes curriculares y estas decisiones que tomamos con respecto a qué trabajar, cómo trabajarlo, en qué orden trabajarlo, cuáles son los contenidos prioritarios, lo hagamos de manera colectiva y consciente al interior del Consejo Técnico. Y ese es el siguiente elemento, que es el que las decisiones acerca de qué enseñar y cómo enseñar se deben de tomar en colectivo, en cada una de las escuelas, precisamente en torno a cuáles son los contenidos que se integrarán en los programas analíticos. Esto significa que tendremos tantos programas analíticos como escuelas existen en el país, que no podrán ser exactamente iguales porque primero los alumnos son distintos, la relación que se establece con las madres y con los padres de también tendremos tantos programas analíticos como escuelas existen en nuestro país. Hay muchas solicitudes, demandas, tanto de maestros como de directores, de supervisores, que nos dicen, denos un formato donde vamos a plasmar este programa analítico. Díganos en qué orden tenemos que desarrollar el trabajo para poder concretar este programa analítico. La doctora Rosa María Torres ya lo planteaba en una conferencia con ustedes anteriormente, en donde les hablaba de que no hay un formato. Y efectivamente, desde la Secretaría no vamos a entregar un formato para realizar el programa analítico. Lo que también es un punto de decisión del propio colectivo. Ustedes cuentan ya con mucha experiencia en cómo realizar estas propuestas de programas o lo que se llamaba el avance programático, y saben qué elementos son los que tienen que considerar, pero sobre todo el orden y la secuencia que ustedes les van a dar a los contenidos será a partir de los elementos que ustedes contemplen en el diagnóstico y en la contextualización de la escuela en la cual ustedes trabajan. Este esquema también ya lo han socializado en otros momentos. Yo voy a tratar de explicar precisamente a partir de las dudas que sabemos que ustedes tienen. Aquí sintetizo parte de lo que ya he expresado. El programa sintético de estudio contiene los contenidos nacionales, que son los que todo mundo debemos de abordar en todas las escuelas del país. Pero tenemos que hacer un proceso de apropiación, articulación y contextualización de estos contenidos que están integrados en el programa sintético. ¿Cómo vamos a desarrollar este proceso de apropiación, articulación y contextualización? Esto también ya se ha señalado en las orientaciones que se presentan en los consejos técnicos escolares. Lo primero, y además ustedes lo hicieron al inicio del ciclo escolar, tenemos que contar con un diagnóstico de cuáles son los conocimientos y cuáles son los aprendizajes que han logrado nuestros alumnos. Entonces tenemos que tener un diagnóstico de los aprendizajes de los alumnos de la escuela en la cual estamos trabajando y cómo se encuentran estos alumnos con respecto a los distintos grados que se de la escuela. Entonces, el primer elemento es el diagnóstico de los aprendizajes y conocimientos de nuestros alumnos. El segundo elemento
y bueno, ustedes ya cuentan con, digamos, con este diagnóstico y también cuentan con instrumentos que les permitan sistematizar estos diagnósticos del aprendizaje de los alumnos. Un segundo elemento es precisamente el diagnóstico de los saberes, necesidades de la comunidad. ¿Cómo podemos nosotros elaborar este diagnóstico? Hay distintas estrategias que les permiten a ustedes, que son como entrevistas a padres, a madres de familia, a las autoridades locales, a los comerciantes, etcétera. Y pueden ustedes trabajarlo a través de entrevistas o encuestas que hagan a los miembros de la comunidad, o pueden ustedes también trabajar a partir de lo que se denomina dentro de ciertas metodologías como los grupos de enfoque, que básicamente es tener un representante o una madre de familia, un padre de familia, una autoridad o dos o tres, pero son pequeños grupos que no pueden pasar de más o menos de 5 a 6 personas con las cuales ustedes conversen para recuperar y reconocer cuáles son aquellos contenidos que para ellos son prioritarios trabajar dentro de la escuela, cuáles son los saberes comunitarios. De lo que se trata básicamente es de recuperar las voces de los integrantes de la comunidad y que nos expresen a nosotros como maestros y como autoridades dentro de la escuela, qué es lo que ellos están esperando de la escuela y cuáles son las necesidades que tienen. Y también tenemos que recuperar dentro de esta contextualización también las voces de nuestros alumnos, no solamente como este diagnóstico de los aprendizajes, sino cuáles son los intereses y las necesidades y lo que ellos también están esperando de la escuela. Todo este trabajo del codiseño efectivamente implica un trabajo distinto dentro de las escuelas, pero un trabajo que se tiene que hacer en colectivo al interior de las escuelas y que paulatinamente van a ir viendo ustedes cómo se van a ir reduciendo el trabajo administrativo que ustedes desarrollan en la escuela para focalizarlo precisamente en un trabajo mucho más pedagógico. Esta parte de contar con un diagnóstico de los saberes y necesidades de la comunidad y de los niños es fundamental para que ustedes puedan hacer la contextualización de los contenidos nacionales. Una vez que ustedes cuentan con esto, entonces sí se pasa a revisar cuáles son los elementos o cuáles son los contenidos que están integrados en el programa sintético. Y entonces es un proceso de, digamos, como de selección de estos contenidos nacionales. Vamos revisando para cada uno de los campos formativos qué nos está planteando el programa sintético, y habrá contenidos nacionales que se van a incorporar al programa analítico tal cual están, que no requieren una contextualización, pero habrá otros que sí requieren ser contextualizados. Esto significa que puedo yo encontrar un contenido que está planteado en el programa sintético, pero que requiero completarlo, contextualizarlo, redactarlo de otra manera para considerar precisamente los elementos que me han dado estos diagnósticos. Y, por otro lado, tendremos contenidos locales que están planteados para cada escuela con base en el contexto. Es decir, que no están considerados en el programa sintético, que tampoco con que yo contextualice un contenido del programa sintético es suficiente, sino que tengo que incorporar un contenido nuevo que está basado precisamente en lo que recuperé de este diagnóstico del contexto. Entonces, el programa analítico tendrá tres tipos de contenidos. Contenidos nacionales que tal cual los voy a dejar porque así lo considera
el colectivo que no requieren ser contextualizados. Aquellos luego tendrá contenidos nacionales que requieren ser contextualizados y también integrará contenidos locales que no fueron considerados en el programa sintético. Entonces, el programa analítico tendrá estos 3 tipos de contenidos y el programa analítico incorpora 3 planos. Uno que es el de la lectura de la realidad, que es todos estos procesos de apropiación y articulación y contextualización a partir de los diagnósticos. Después de que hago esta lectura de la realidad a partir de los diagnósticos, me paso al plano de la contextualización. El plano de la contextualización no es más que revisar los programas sintéticos para ver qué dejo como está, qué contenido tengo que contextualizar y qué contenidos locales agrego. Y este es el plano de la contextualización que nos lleva de manera inmediata y paralela al plano de codiseño. Todo esto que está señalado desde el proceso de apropiación hasta el programa analítico es el proceso de codiseño. Una vez que en los programas analíticos decido qué contenidos están, tengo que también decidir de manera colegiada al interior del Consejo Técnico cuál va a ser, cuáles son los contenidos prioritarios que tengo que abordar, cómo los voy a organizar y qué secuencia en el tiempo y qué temporalidad van a tener estos contenidos que, digamos, enlistado inicialmente del programa, que retomo del programa sintético, contextualizo algunos y agrego contenidos locales. Entonces, los organizo de manera tal que pueda yo ya tener una programación, que tenga una secuenciación y tenga una temporalidad. Y puedo también, una vez que los organizo y que establezco esta secuenciación, decir, este grupo de contenidos, porque voy a plantear que en la temporalidad los voy a trabajar durante un mes y los puedo trabajar a través de un STEAM, de un método de proyectos, de un centro de interés, pero solo lo enuncio, no entro al plano didáctico de las actividades de aprendizaje diseñadas para poder abordar esos contenidos ya en términos de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El programa analítico se queda hasta la enunciación o señalamiento de si ese grupo de contenidos que he organizado los voy a trabajar con un método de proyectos, con un STEAM, con un aprendizaje en contexto, en un centro de interés, o si simplemente voy a desarrollar, hay ciertos procesos que sí se pueden trabajar también a través de una metodología globalizada, pero que probablemente decidan en su momento trabajar de manera secuenciada por los propios desarrollos de aprendizaje de los alumnos. Me refiero de manera particular a los procesos de adquisición de la lectoescritura o de los conceptos numéricos, ¿no? Que requieren de un trabajo más puntual y que nos sirven como herramientas para trabajar ya con metodologías globalizantes. Yo espero que con estos planteamientos haya yo contribuido a que ustedes tengan una visualización mucho más completa de cómo trabajar con los programas sintéticos para llegar a la construcción del programa analítico. El plano de lo didáctico lo vamos a dejar para el taller intensivo del mes de julio, en el cual van ustedes ya a trabajar de manera puntual sobre el plano didáctico. Ahorita estamos solamente en el proceso de construcción del programa analítico a partir del programa sintético y también haya yo podido clarificar algunas de las dudas que tienen acerca del programa analítico, que bueno, también ahorita a partir del diálogo podremos profundizar. Creo que esta es la última lámina de la presentación, sí, así es. Bueno, pues muchas gracias por su atención y estoy aquí a su disposición para las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme. Pues muchísimas gracias, doctora.
de verdad es un gusto escucharla.